Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Aquí estamos nuevamente reuniéndonos como cada noche en el estudio bíblico, la oración, la investigación de la palabra del Señor. Hace un ratico tuvimos un inconveniente aquí con el instrumento, así que volvemos a empezar y darles la bienvenida a este servicio de comunión que tenemos cada noche de martes a viernes. Soy el pastor Joel Díaz de la Paz, que Dios me los bendiga mucho, y decía que vamos a poner nuestra atención siempre en la comunión que seamos capaces de sostener con Cristo. Porque la mayoría de los creyentes hemos estado involucrados de alguna manera en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, pero le hemos dado de lado, le hemos dado poca importancia a la comunión o a la relación personal con Dios. Y decía que mientras tengamos una comunión con el Señor en el ámbito privado, personal, íntimo, en nuestra habitación, tendrá mucho sentido servir a Dios, cantar alabanzas, reunirnos con los demás creyentes y estudiar la palabra del Señor. Vamos a tener una oración antes de entrar en el estudio bíblico, que quisiera que todos participemos para que el Espíritu de Dios nos acompañe en esta hora. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oramos para que el momento que hemos escogido para estudiar tu palabra sea dirigido por el Espíritu Santo y que cada cosa que hagamos tenga tu aprobación divina y nos lleve por el camino de la fe y la justicia. Padre, te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado, porque ha terminado esta semana de trabajo y de compromisos y ahora entramos de lleno en las horas del sábado santo, las horas sagradas que sirven de éxtasis, de recogimiento y un oasis para nuestra vida espiritual. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos dirija y que podamos recibir el mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche. Oramos por los enfermos, oramos por Dianita, oramos por Eric, oramos por la hermana Dunia y por otros enfermos y necesitados de tu palabra sanadora y de tu bálsamo restaurador. Oramos, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Estoy tratando de presentarles este tema que evoca el lugar donde debe estar toda nuestra mirada, todas nuestras ansias, dijo Cristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. El Señor Jesucristo es el centro del mensaje de toda la Biblia. Desde los sacrificios ceremoniales que se realizaron en el Antiguo Testamento,
hasta su muerte en la cruz del Calvario, fue el interés de Dios, el énfasis de Dios, para que el hombre entendiera cuán grave es el pecado a la vista del Señor. Cuando un israelita tenía que sacrificar un corderito criado en su casa, querido por sus hijos y visto cómo saltaba y corría, ahora le tocaba sacrificarlo en el santuario, allí en el tabernáculo, después de confesar los pecados de él, de su esposa y de sus hijos. Era algo horrendo, porque de esta manera el hombre podía descubrir o ver de cerca cuán grave es el pecado a la vista de Dios. Nosotros minimizamos el pecado y más bien engrandecemos el que otros cometen. Pero cuando estamos de frente al sacrificio, a la muerte de Cristo por causa de nuestros pecados, reconocemos cuán indignos somos de la salvación, pero el Señor nos ha salvado y nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a abrir la Biblia en San Juan, capítulo 5, versículos 23 y 24. Vamos a tocar solamente estos dos versículos. Venimos estudiando todo el capítulo 5 de San Juan con todos sus relatos, sus anécdotas, sus enseñanzas, sus controversias doctrinales, y ahora estamos estudiando específicamente dos versículos, 23 y 24. Es posible que vayamos a algún versículo extra para ampliar la idea, pero solamente vamos a estudiar estos dos versículos. Así que voy a leer para ustedes palabras textuales de Cristo, sigue del diálogo que estuvimos predicando anoche, y dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermanos, no existe la más remota posibilidad de una separación doctrinal, de un énfasis en Cristo, o un énfasis en el Padre, o un énfasis en el Espíritu Santo. Conocí personalmente en Cuba una mujer que pertenecía a una iglesia donde se adoraba solamente al Espíritu Santo. Ellos no mencionaban al Padre, no mencionaban a Cristo, ellos adoraban al Espíritu Santo. Se habían hecho unas figuras muy bonitas y muy artísticas de ciertas palomas que estaban distribuidas por todo aquel santuario, aquella iglesia donde ellos se reunían, y adoraban solamente al Espíritu Santo. Hay otras religiones y otras denominaciones que solamente honran al Padre pensando que se llama Jehová. Y solamente aceptan a Jehová porque es el Padre y Cristo es un Dios, no es Dios. Pero esto es una aberración del texto bíblico mal tomado, mal enseñado, mal aprendido. Y hay un pensamiento muy antiguo que dice: rectificar es de sabios. Hay personas que conocieron una fe, conocieron un dogma, una tradición, y no se mueven de ahí, aunque le enseñen la Biblia en hebreo, en arameo, en español o en inglés. No aceptan cambios porque ya lo aprendieron así y punto. Pero hermanos, nosotros debemos estar abiertos a la palabra de Dios, a la investigación sana y recurrente, para que todo lo que investigamos tenga comprobación bíblica. En este versículo, Cristo hace una presentación de la igualdad, y no solamente de la igualdad, sino de la unidad y del sincronismo que existe entre Él y el Padre. Los judíos estaban rechazando a Cristo, pero decían ser devotos de Dios y devotos del Santo de Israel, el Dios de los israelitas. Lo veneraban, lo honraban, pero tenían al Dios presente en carne y hueso delante de ellos y no lo recibían. Y dice el versículo 23: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. También esto aparece como una analogía, como una ilustración. Yo creo que por bien
que te lleves con el vecino del lado de la casa, años viviendo en el mismo barrio, a veces se han ayudado mutuamente una familia a la otra, pero en el rato que veas que el vecino maltrata a tu hijo o le dice vete para allá muchacho malcriado, no te quiero más en mi casa, no creo que la relación entre los mayores sea la misma. Algo así está tratando Cristo de decir y de amonestar. Él está en esta palabra amonestando a los judíos que están pretendiendo rechazarlo mientras honran a Dios, mientras veneran a Dios y se dicen ser hijos de Abraham y herederos de las promesas de Dios. Así que Cristo le dice directamente, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Obviamente, cualquiera de los tres que hubiera venido a la tierra se hubiera llamado el Hijo. Estos nombres que nosotros conocemos e identificamos la Trinidad son una estructura de nombres adaptados a nuestra mente humana para que entendamos el amor de Dios, para que comprendamos las funciones espirituales de la Trinidad y que vivamos en armonía con un lenguaje compatible con nuestro lenguaje terrícola o humano. Cualquiera de los tres, repito, que hubiera venido, se hubiera llamado el Hijo. Ahora, este Hijo aparece también como el creador de todas las cosas en el libro de Colosenses. Y Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Él es la persona que nosotros podemos ver. Esa es la cara de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Porque Él fue el que se humanizó, el que vino a esta tierra, el que se encarnó con tal de darnos vida eterna. Qué importantes nos debe ver Dios, con cuánto amor, con cuánta simpatía, con cuánto interés el Señor debe vernos a nosotros cuando hizo el sacrificio y corrió el riesgo más grande que se puede correr para rescatar a alguien, que es venir a este mundo a salvar al pecador. Noten que Cristo vino a esta tierra y vivió una vida sin pecado, pero siendo tentado constantemente y con feroces tentaciones. Satanás molestó el corazón de Jesús todo el tiempo. Feroces y crueles tentaciones. Así que Cristo se mantuvo fiel a Dios por la oración, por la comunión, porque vivía en armonía con los sagrados mandamientos del Padre. El trato fue no usar su divinidad absolutamente en nada. De esta manera Cristo es un ejemplo para que así como Él hizo, nosotros también hagamos. Entonces, la esencia del versículo 23 es que el que honra al Hijo está honrando al Padre. El que menosprecia al Hijo está menospreciando al Padre. Vamos al versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Ahora está Cristo acercándonos la lente un poquito más al principio que está tratando de enseñarnos. De cierto os digo, y noten que cuando Cristo va a presentar un mensaje muy importante, repite esta estructura, estos vocablos, esta forma literaria, de cierto os digo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Estamos contemplando de cierta manera el principio de acción y reacción. Cuando una persona escucha el Evangelio de Jesucristo, escucha la palabra, produce una reacción. La acción es cuando llega la palabra a tu oído, cuando llega la prédica a tu vida, cuando de alguna manera Dios se acercó a ti. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No va a tener vida eterna, no. Ya tiene vida eterna, ya disfruta de alegría, ya disfruta de paz, ya disfruta de confianza absoluta en Dios. Está rodeado de la misericordia divina, está en las manos de Dios, está en el programa de Dios. Inmediatamente.
Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Bueno, aquí aparece un término muy interesante que lo vamos a refrescar en San Juan 3:18. Dice el versículo 18 de San Juan capítulo 3, el que en él cree no es condenado. O sea, la única forma de evitar la condenación de los impíos es creyendo en Jesucristo. Noten que la salvación es por los méritos de Cristo. El corderito que se sacrificaba y se desangraba con su muerte producía limpieza del pecador que había llevado esta ofrenda. Ahora, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ya tiene vida eterna. Dice el versículo 18 de San Juan 3, el que en él cree no es condenado. O sea, hay una sola forma de no ser condenado, es creyendo en Jesucristo. Si tú necesitas, eres de esas personas que necesitas muchas pruebas bíblicas, que necesitas muchos argumentos bíblicos, que hay que volvértelo a explicar, pero que entonces ahora falta que lo adaptes a la lógica atmosférica, global, planetaria y química y física. Si tú eres de esas personas que quieres muchos elementos comprobatorios, te va a tomar mucho tiempo creer sencillamente y tener vida eterna. Hay personas que por las fuentes de procedencia desde donde han llegado, a veces vienen del ateísmo, del comunismo, de los campos filosóficos, de la teosofía y de tantas y tantas filosofías y costumbres y religiones. La gente a veces se ha llenado de tanta información, diría yo, negativa o positiva, que cuando reciben la palabra sencilla de Dios, no la pueden aceptar. Por eso Cristo, una vez poniendo un niño delante de los discípulos, dijo, hay que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. O sea, aceptar las cosas como un niño. El niño viene y te pregunta algo, tú dices, papi, ¿esto es de marfil? No, hijo, eso no es de marfil, eso es de yeso. Ya, es de yeso. Pero papi, parece de marfil, debíamos analizarlo y llevarlo a un laboratorio. Ningún niño dice eso. Papi, ¿esto será de marfil? No, hijo, tiene color de marfil, parece marfil, pero es de yeso, sencillamente cerámica, no es nada del otro mundo. Y ya lo aceptó y se fue. Esa es la fe que cree, esa es la fe que se mueve, la persona que cree en Dios y oye la palabra. Cristo dijo, el que cree mi palabra y oye esta palabra, tiene vida eterna. Ya la tiene. Dice el versículo 18 de San Juan 3, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No sé de dónde tú vienes, no sé quién eres, no sé cuáles son tus problemas de creencia, cuáles son tus problemas de espirituales, pero este versículo que estoy leyendo es lo que yo llamo negro o blanco. No hay colores, no hay matices, no hay otras figuras, negro o blanco. Dice el versículo, el que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, algo sencillo, claro y al punto. Ahora, volvemos a San Juan 5:24 y vamos a volver a leer el texto para terminar la segunda parte. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, oye la palabra y cree al que me envió, o sea, cree que es enviado de Dios, tiene vida eterna. Y el otro versículo decía, ya está condenado. No creyó en el Hijo de Dios, ya está condenado, ya es condenado. Aquí dice, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire, el apóstol Pablo, en uno de sus mensajes,
llama a los impíos muertos en delitos y pecados. Así que el hombre naturalmente está muerto en sus delitos y pecados. Ese jovencito guapo, lindo, hermoso, que es el amor de todos en la casa, si no ha aceptado a Jesucristo, si no está creyendo en la palabra de Dios, está muerto. ¿A qué se refiere el apóstol? Está insensible, no siente nada. La única cosa que nos hace mirar el pecado es el Evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios nos hace mirar el pecado. La ley de Dios denuncia el pecado. ¿Por qué Satanás odia tanto los 10 mandamientos? Porque los 10 mandamientos denuncian el pecado, te señalan la mancha. Dice el apóstol Pablo también que la ley funciona como un espejo. En el espejo tú llegas, venías saludando a todo el mundo, conversaste con el vecino cuando llegaste del trabajo y de pronto entras a tu casa y tus hijos se empiezan a reír. Y tú dices, ¿qué pasa? Y te acuerdas que estuviste tocando algo en el carro y tienes toda la cara tiznada porque después que tocaste el carro te rascaste la cara, te pasaste la mano por el pelo y tienes toda la frente tiznada. Y ahora te da pena que estuviste hablando con el vecino y todas las personas que saludaste, toda la tienda donde entraste a comprar, todo el mundo te vio la cara tiznada, nadie dijo nada. ¿Qué es la ley? Es un espejo que denuncia el pecado que estamos cometiendo. ¿Puede la ley salvar a una persona? No puede la ley salvar. La ley es un espejo. ¿Puede un espejo lavarle la cara a una persona? No. El espejo tiene la función únicamente de enseñarte cómo te ves cuando te paras frente al espejo. ¿Quién te puede limpiar la cara? El agua y el jabón y después te secas con una toalla. Ahora, ¿quién puede limpiar al pecador? ¿Quién puede sanar al pecador? La sangre de Jesucristo, los méritos de Cristo, la relación con Cristo, una relación real, activa, viva. Tienes una esposa, no tienes hijos, bueno, te sientas con tu esposa y lees la palabra de Dios todos los días, oran juntos y se van a la calle. Tienes hijos, te sientas con los hijos, lees la palabra de Dios, oran juntos, se van a la calle. Esa relación, por pequeña que parezca o insignificante, va a producir una transformación, un cambio de adentro hacia afuera. Por eso dice Cristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Antes eras borrachito, antes eras mujeriego, antes eras vicioso, antes eras un pornógrafo, antes eras un drogadicto, antes eras un homosexual, antes era lo que tú quieras ser y te sentías bien porque estabas muerto, estabas insensible, no funcionaba nada que te dijera que estás mal. Pero ahora al venir Cristo, al venir la luz y acercarte a la luz, ves todas tus manchas, ves todos tus pecados y ahora vienes a Cristo con el deseo de arrepentirte, de buscar salvación, justificación y vida eterna. Por eso dice Cristo, el que tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Ve? El que cree en mi palabra y oye al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Era un muerto, era una persona insensible, ahora es una persona viva, ahora es una persona que entiende, que recibe la palabra, que se humilla, que pide perdón, que recibe la amonestación y reacciona y funciona como un hombre espiritual. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Que el Señor te bendiga y que su Espíritu fije esta palabra en nuestros corazones y que recordemos que antes de Cristo éramos muertos en delitos y pecados. Después de Cristo hemos pasado de muerte a vida. Ya tenemos vida eterna porque hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, al recibir tu palabra, la aceptamos en nuestros corazones y pedimos sabiduría para retenerla y no olvidar estos sagrados preceptos
que nos conducen y nos hacen sabios para la salvación. Oramos, Señor, por cada persona que ha escuchado este mensaje, que sea bendecido y que haya podido abastecerse de algo más para su caminar con Cristo. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén.